congreso en el que estamos y, por tanto, la verdad de cómo veo las cosas. Y os diré muy sucintamente, tenemos una situación difícil. Yo os pido, compañeros y compañeras, que cuando votéis en las agrupaciones estos días que lo estáis haciendo, votéis pensando en lo mejor para el partido, en lo mejor. Y cuando lleguéis al Congreso, los que lleguéis de delegados, por favor, votad la persona que creáis que es mejor para resolver los problemas del partido. No votéis contra nadie, no votéis por otra cosa distinta de aquella que nos jugamos ahora, votad por eso. Y si lo hacéis así, os aseguro que no va a ganar ni a perder nadie, vamos a ganar absolutamente todos, absolutamente todos. Ese es mi punto de vista, eso es lo que creo que es la clave de lo que estamos discutiendo en estas semanas en el Partido Socialista. El Congreso. Hay muchos congresos en la historia del PSOE. Hay dos que a mí me marcaron especialmente. Uno lo viví de fuera, porque perdí en la delegación y no fui de delegado. Iba en la lista de Felipe González, pero no fui de delegado. Perdimos en Madrid. El 28 bis, recordáis los 28 bis. Si lo traigo aquí a colación no es por traer la historia, es porque en aquel congreso hicimos una cosa muy importante, un cambio sustancial en nuestro partido. Pasamos de ser un partido de oposición, solo de oposición, a ser un partido de gobierno. Pasamos a ser un partido de gobierno, es decir, un partido que admite y define una estrategia para cambiar la sociedad desde los gobiernos, a través de la democracia, ganando la mayoría en las urnas para cambiar esa sociedad. Eso os parecerá poco importante, pero es muy importante. Eso marcó una estrategia en nuestro partido, marcó un cambio sustancial. Dejamos de ser un tipo de izquierda, que no voy a comentar, para pasar a ser una izquierda que pretende gobernar, una izquierda que pretende llegar a la mayoría de los ciudadanos. Y eso, compañeros y compañeras, nos permitió conectar con los ciudadanos y ganar en el 82. Y luego transformar como hemos transformado la sociedad. Ese cambio radical de una izquierda que solo piensa en oponerse a una izquierda que piensa en construir y en aglutinar, ese cambio no lo podemos perder. Ese carácter de partido de gobierno, de partido que pretende transformar la sociedad desde las instituciones y, por tanto, ganando en democracia, eso es vital en nuestro partido. Cambiamos, hicimos un cambio en profundidad. No nos limitamos a decir que cambiábamos, no, cambiamos en profundidad. Y ese cambio nos permitió conectar con los ciudadanos y ganar las elecciones. Cambiamos, nos adecuamos a la democracia que habíamos abrazado desde hace mucho tiempo, pero que estrenábamos en España. Hubo otro congreso, el 35 Congreso. José Luis Rodríguez Zapatero volvió a cambiar, nos dio un horizonte que nos conectó con sectores sociales que querían una suerte de radicalidad cívica. Era la etapa en la que había muchos ciudadanos que querían estas políticas que, por decirlo fácilmente, nos permiten vivir con completa libertad de acuerdo con nuestras propias pautas morales. Esta fue uno de los elementos claves del discurso de José Luis, que nos permitió conectar otra vez con la sociedad y volver a ganar. Pero si traigo el 35 Congreso no es tanto por eso cuanto por lo que José Luis luego hizo. Luego lo que hizo fue unidad. Integró, se llama integrar. Debo deciros, y lo he dicho en alguna ocasión, y a veces se entiende mal, espero que aquí no, que a mí me gusta mucho más la palabra unidad que la palabra integración. La palabra integración remite a esta cosa de sumo a todos los que... Está bien, pero lo otro, lo profundo, lo de verdad, es la unidad. Es cuando todos asumimos que hay un nuevo proyecto y nos ponemos a trabajar para ese nuevo proyecto, y el que está al frente del partido da cabida a todos los que trabajan la unidad. Estas son las dos palabras que van a marcar, si soy elegido, mi trabajo como secretario general. Cambio. Un cambio que, como bien decía Pachi, es un cambio hacia algún sitio, es un cambio con un proyecto, es un cambio con etapas, es un cambio pensado para hacer cosas distintas dentro del partido y sobre todo fuera del partido. Cambio y proyecto. Y segundo, unidad. Unidad que es tanto como decir que yo no voy a preguntarle a la gente que llegue a Ferraz o al Parlamento de dónde viene, ni cuántos trienios tiene en el partido, ni cuál es su agrupación, ni siquiera le voy a pedir el carnet de identidad para ver cuándo ha nacido. No, me voy a limitar a decirle, oye, ¿tienes ideas? ¿Tienes compromiso? ¿Estás dispuesto a trabajar por si es así? Formas parte de mi proyecto y del modelo de partido que yo quiero. Eso es como veo las cosas. Cambio, proyecto y unidad. Y proyecto.
Un proyecto, cuando has perdido las elecciones, comienza en la oposición, que es donde te han puesto los ciudadanos. Nos han puesto en la oposición. Pero ojo, hay 7 millones de ciudadanos que votaron nuestro programa electoral, 7 millones, que son muchos menos de los que nos votaron en el 2008, pero son 7 millones de razones para hacer las cosas que creo que tenemos que hacer. 7 millones, algunos de los cuales, por cierto, nos votaron sabiendo que íbamos a perder, que lo sabían. Nos votaron para hacer oposición. Por tanto, nuestro trabajo tiene que empezar haciendo oposición, en un momento especialmente difícil de la sociedad española, especialmente difícil, en el que la oposición es fundamental, o por mejor decir, en el que nuestra presencia en la vida política es fundamental, porque estamos en una crisis muy profunda. La gente lo está pasando muy mal y van a medir a los partidos políticos y a los gobiernos por lo que hagan para salir de la crisis. Y si no estamos ahí, si no estamos en ese debate, si no somos importantes en esa salida de la crisis, corremos riesgos de futuro muy importantes. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué hemos sido imprescindibles en la democracia española desde que la reconquistamos en el 77? Pues os lo voy a decir, sí que lo sabes bien, porque estuvimos ahí, porque cuando se hizo la Constitución fuimos parte sustancial, porque del Estado autonómico fuimos parte sustancial, porque estuvimos en el proceso de cambio de la sociedad española, hemos sido relevantes en todo lo que ha pasado después. Algo parecido puede pasar ahora. Esta crisis va a cambiar muchas cosas en España, en Europa, muchas cosas. Tenemos que estar ahí. Por eso es tan importante hacer oposición desde el primer día y por eso es tan importante dibujar qué papel de oposición queremos hacer. Por eso, cuando os hablo de un proyecto de partido, os digo que ese proyecto de partido empieza por un proyecto de oposición que tenemos que llevar a cabo en un momento especialmente difícil de la sociedad española. Oposición útil, palabra de Zapatero, oposición útil. Discutimos mucho en las agrupaciones, no os digo nada en los medios de comunicación, si la oposición es dura o blanda, es fuerte o es no sé qué, es útil, útil para tu proyecto político y útil para la gente, para los ciudadanos, que se puede ser muy útil desde la oposición, pactando si está bien lo que hace el gobierno, discrepando si está mal lo que hace el gobierno y discrepando con firmeza, enfrentándose si lo que hace el gobierno es aprovechar la crisis para ajustar las cuentas al estado del bienestar. Eso es utilidad, una oposición útil, relevante. Se nos tiene que ver ahí con nuestras posiciones. Ahora que hablamos de Europa, que estamos en crisis, ahora que de repente el Partido Popular se ha dado cuenta que efectivamente esta no era una crisis española, que era una crisis mundial, que era una crisis que tiene un marco que es Europa, ahora tenemos que hacer una oposición útil y decir por dónde iríamos nosotros, como hicimos en el programa electoral, por dónde iríamos. Y decirle al señor Rajoy algunas cosas. Esta mañana he leído en el periódico que él sabe perfectamente lo que hay que hacer. Y mi pregunta es, ¿desde cuándo lo sabe? ¿Lo sabe desde ahora o lo sabe hace un mes o hace dos? Porque parece que de lo que decía a lo que ahora pasa hay grandes diferencias. ¿Desde cuándo sabe el señor Rajoy perfectamente lo que tiene que hacer con España? ¿Cuál es el plan que nos había prometido? Estas cosas hay que resaltarlas, como hay que decirles a los gobernantes que tienen que ir a Europa, decirle que la senda de ajuste hay que revisarla, que no podemos salir solo con ajuste de la crisis económica, que hay que hacer otras cosas adicionales, que si no, no crearemos empleo, que ese es el gran problema que tiene nuestro país y el conjunto de la zona euro. Oposición útil, compañeros y compañeras. Por supuesto, una oposición que tiene que tener en cuenta las elecciones andaluzas, que son ahora, ya, donde nos jugamos mucho, pero fijaros, no nos jugamos el poder, que también sería legítimo decirlo, nos jugamos algo más, nos jugamos el modelo de salida de la crisis, porque es verdad que Pepe Griñán está haciendo cosas distintas de Mariano Rajoy, no se ha olvidado de la educación ni de la investigación, ha subido algunos impuestos, aquí estáis discutiendo, Pachi, sobre impuestos, ha subido algunos impuestos a los que más ganan, a los que más tienen, a los que más heredan, ha conseguido con esa subida de impuestos que no haya recortes sociales. Son los modelos de la crisis los que se están discutiendo en las elecciones andaluzas, por eso son tan importantes. Pero es verdad que no acaba el proyecto con la oposición, ni siquiera con el programa electoral. Hicimos un buen programa electoral, hicimos una buena conferencia política, donde revisamos muchas cosas de las que habíamos hecho. Un buen programa electoral. Pero es verdad que eso no agota la discusión en la que estamos metidos, que es mucho más profunda, como profunda es la crisis. Hay que seguir, Pachi, tienes razón. Hay que seguir, hay que hablar de economía, de competitividad, de